El objetivo para hoy es el capítulo 10 y el capítulo 11. De hecho, el capítulo 10 es breve en cuanto a contenido. El capítulo 11 es un poco más extenso. Así que voy a procurar irme rápido con el 10 para enfocar el tiempo restante en el capítulo 11. Porque vamos a ver una pausa entre la sexta y la séptima trompeta. El nombre del tema de hoy es Los dos testigos y la séptima trompeta, que es lo que vamos a ver específicamente en el capítulo 11. Pero lo que nos narra el capítulo 10 y los primeros 13 versículos del 11 son un paréntesis muy interesante entre la sexta y la séptima trompeta. Así que vamos a leer todo el capítulo 10 y luego lo desglosamos. Dice versículo 1: Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han hecho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ellas, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ok. ¿Notaron algún dato que ya habíamos leído en cuanto a este ángel mencionado en el versículo 1? El ángel nos dice que está envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Ahora, algunos ven aquí a Jesús. De hecho, hay una canción, ¿no?, de Danilo Montero: poderoso, un gran arco iris corona su ser. Algunos dicen que se basa en este pasaje. Apenas preguntarle a él, ¿verdad? Bueno, si es que él la compuso. Pero es este que se ve aquí, dice el versículo 1: vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. ¿Nos está hablando de Jesús o no? ¿Desde qué perspectiva está hablándonos Juan en este capítulo? Esto es interesante notarlo, porque en nuestro mapa temporal vimos que a partir del capítulo 4 en adelante a Juan se le dijo: sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder después de estas, ¿verdad? Y vimos que nos describe todo lo que viene en el cielo, y todo lo que ha estado describiendo hasta ahora lo está viendo desde el cielo, donde se le dijo: sube acá, ¿verdad? Desde allá arriba está narrando todo, desde el librito que estaba en la mano, el rollo que estaba en la mano derecha del Padre, el cordero que lo tomó, desatar los sellos y luego las trompetas. Todo lo ha estado describiendo desde lo que sucede arriba, desde que se le dijo: sube acá. En este caso, cuando dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube, ¿está hablando desde el cielo o desde la tierra? Nos está explicando lo que vio desde la perspectiva del cielo o de lo que está sucediendo en la tierra. Es este ángel Jesús, ya que dice que ruge como león, ¿verdad? Y dice algunos: ahí está el león de la tribu de Judá.
tiene el rostro de sol, el arco iris y pues seguramente es Jesús, pero si así fuese, tendríamos ciertos problemas, sobre todo en el Apocalipsis 19, porque en el capítulo 19 se describe la venida de Cristo, la segunda venida. Así que estamos en el capítulo 10 y ya descendió, y luego en el capítulo 19 nos dice que va a descender. Entonces Jesús no va a venir dos veces en ese sentido. No puede estar hablando de Jesús, y aparte hay otras consideraciones. Para empezar, notemos que ya no tiene nada que ver con la sexta trompeta, ¿verdad? Lo que vimos en la última clase es que se tocó la sexta trompeta. Nos faltaba el ay de la séptima trompeta, ya que habíamos visto que eran 3 ayes o ayes. Vimos hasta la sexta trompeta, faltaba la séptima y de repente nos empieza a decir esto como un paréntesis antes de que empiece la séptima trompeta. Entonces, veamos cómo se describió a Jesús en el capítulo 1. Apocalipsis 1, 13 al 16. Dice: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ahora, ¿te parece que es el mismo? Definitivamente la descripción es diferente, aunque se habla del sol y los pies como bronce bruñido, o haciendo referencia al bronce al rojo vivo por el calor. Y este ángel que se nos dice, sus pies como columnas de fuego, envuelto en una nube con un arco iris en la cabeza, dices, bueno, medio se parece, pero definitivamente no es la misma descripción. No es la descripción que vemos en el capítulo 1 y mucho menos la que vimos o la que veremos en el capítulo 19. Así que pensar que este ángel es Jesús representa 4 problemas en lo que estamos estudiando de Apocalipsis. Número 1, en Apocalipsis Jesús nunca es referido como un ángel, ¿verdad? De hecho, en todo el Nuevo Testamento Jesús no es referido como un ángel. Tenemos en el Antiguo Testamento que cuando se habla del ángel de Jehová, sabemos que es Jesús, porque a ese ángel se le adoró o recibió algún sacrificio. Y vimos que solamente a Dios puedes adorar y solamente Dios puede recibir los sacrificios que alguien hace para Dios. Pero no estaba revelado en sí quién era el Hijo. Ahora, desde el Nuevo Testamento que tenemos la revelación de quién es Jesús, y sobre todo en todo Apocalipsis, Jesús nunca es identificado con un ángel. Problema número 2, ya lo mencioné, Cristo desciende hasta el capítulo 19. Sería un error pensar que en el capítulo 10, entre la sexta y la séptima trompeta, Jesús descienda. No puede ser. Tercero, vimos o leímos hace ratito que jura, ¿verdad? Por el que vive, por los siglos de los siglos, por el que hizo la tierra y el mar y todo. Pero ¿no es Jesús quien lo hizo? ¿Cómo Jesús juraría por alguien como si no fuese Él, pero que en realidad es Él? No tiene sentido. El juramento que expresa no puede ser armonizado si este mismo ángel es Jesús. Y el cuarto, o la cuarta razón por la cual este ángel no puede ser Jesús es por lo que dice literalmente en el versículo 1. Apocalipsis 4:1 dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Otro ángel fuerte. ¿Cuál es uno de los ángeles o el ángel fuerte que menciona Juan como el primero? Y este es el segundo, este es otro ángel fuerte. Vamos a Apocalipsis 5:2. Apocalipsis 5:2 dice: y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, quien es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Así que Juan nos dice que vio a otro ángel fuerte. Y ya con esa propia descripción es imposible que esté hablando de Jesucristo, ¿verdad? Pero notemos que Juan ya no está hablando de lo que está viendo en el cielo, sino que dice que lo ve descender y que oye una voz del cielo. Leímos y vamos a leer un poco más adelante. Así que Juan no está narrando desde esta perspectiva, sino desde aquí. Digamos que esto es la tierra y esto es el cielo. Juan se ve a sí mismo en la tierra y ve descender un ángel. Y luego oye una voz del cielo. No puede hablar del cielo si ya está en el cielo, ¿verdad? No puede decir que oyó una voz del cielo si ya está en el cielo.
Así que la perspectiva de lo que nos está narrando es en la tierra. Ve descender este ángel, ya vimos que no puede ser Jesús, entonces tiene que ser otro ángel, pero dice que encima del ángel, sobre su cabeza, no sé si como alguna especie de corona, diadema, o arriba del ángel ve un arco iris, ¿verdad? Ya se nos había descrito un arco iris, pero de color esmeralda. Aquí nada más nos dice que es un arco iris. ¿Qué tiene que ver que el ángel está en la tierra? Va a pronunciar un juramento y parte de lo que este ángel incluye o refleja está el arco iris. Vamos a recordar el propósito del arco iris, Génesis 9, 12 al 15. Dice, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Entonces el arco iris será puesto por señal de que Dios no volvería a destruir la tierra con un diluvio. Ahora, la tierra está siendo destruida, ¿verdad? Algunos dicen, ¿qué onda? Dios faltó a su promesa, a su pacto. No, el pacto literalmente dice que no vendría otro diluvio, no que no acabaría con la tierra. Y sabemos que en esta ocasión no es por agua, sino por fuego, como lo dice el apóstol Pedro en sus cartas. Entonces, vemos que el ángel desciende a la tierra, vamos a ver que pone un pie sobre la tierra, un pie sobre el mar, hace un juramento y tiene el arco iris. Este juramento es muy importante porque nos habla que después de la séptima trompeta algo va a suceder. Leamos Apocalipsis 10 del 2 al 4. Dice, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Así que aquí vemos lo que yo comentaba de que oyó una voz del cielo. Juan nos está describiendo desde la perspectiva terrenal lo que está sucediendo. Y la primera pregunta que nos podríamos hacer es, ¿qué es este librito? Que vamos a ver que Juan se lo va a acabar comiendo. Pero ¿qué es este librito? Algunos dicen que este libro o librito es el mismo de Apocalipsis 5, el que el Padre tenía en su mano derecha. Pero no puede ser que sea el mismo libro. No sé si recuerden por qué. ¿Se acuerdan? Vamos a leer Apocalipsis 5, 3 al 4. Dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Es posible que un ángel lo tenga en su mano cuando el único que podía tomarlo era Jesús? No es posible. Mucho menos que se lo coma Juan, como vamos a ver que se lo come, ¿verdad? Entonces, si nadie era digno ni siquiera de mirarlo, ¿cómo es que este libro Juan va a terminar comiéndoselo? Entonces no tiene sentido pensar que es el mismo libro. Esto es otra cosa. Podríamos decir, bueno, lo agarró Jesús, luego se lo pasó al ángel. No, no tiene sentido porque se requería dignidad que solo el Cordero tenía, ¿verdad? No hay forma de que este librito haya llegado a las manos del ángel y mucho menos a Juan para que se lo coma. Así que, en cuanto a qué es lo que este librito es, no hay forma bíblica de saberlo. Lo comento como cultura general, hay quienes dicen que este libro es Apocalipsis, este librito. Y que cuando Juan se lo come y tiene que profetizar, pues es el Apocalipsis, pero no hay forma de saberlo, ¿verdad? No tendría ni siquiera una base bíblica para poder apoyarlo. Algunos dicen que este es el libro sellado de Daniel, pero pues tampoco hay fundamento bíblico para esa idea. Lo más sabio que podemos decir para no sacar conclusiones sin fundamento bíblico es que no sabemos. Entonces, ¿quién sabe que sea este librito? Vamos a ver más adelante una referencia a algo muy similar, un librito que come Ezequiel. Pero ahorita lo analizamos. Ahora, nos dice que los 7 truenos emitieron sus voces, ¿verdad? Hablaron. Juan escuchó
iba a escribir y si le dice que no escriba y que lo deje sellar. ¿Por qué razón no nos puede decir lo que esos truenos dijeron? Pues tampoco sabemos, ¿verdad? Pero qué interesante habrá sido haberlo escuchado, porque por ejemplo, Pablo nos dijo algo similar en cuanto a cosas que oyó. 2 Corintios 12, 3 al 4. Dice, conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Cosas que no puedes decir. Las oyó, las entendió, pero no las puede decir. Vemos que el aguijón en la carne era raíz de este tipo de cosas, y cuando él se exaltaba a sí mismo por lo que pudo ver y oír, Dios usaba algo en su carne que Pablo describe como mensajero de Satanás para que se le bajen los humos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Dios con sus hijos cuando se quieren exaltar a sí mismos? Los humilla. Y si es algo constante, pues le deja un mecanismo por el cual permanezca humillado, como en el caso de Juan. Ahora, estos truenos que emitieron sus voces, las cuales Juan oyó, entendió, pero no pudo escribir quién era. ¿Son truenos seres especiales que hablaron en particular? No, más bien parece que es la voz de Dios. Vamos a Juan 12, 28 al 29. Juan 12, 28 al 29 dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían un ángel le ha hablado. Y aquí vemos cómo la voz de Dios era identificada por algunos como trueno. Ya vimos que cuando Dios estaba en el Sinaí y hablaba con Moisés, su voz era como trueno, estruendo. Entonces, estos truenos hablando, tenemos referencia bíblica de que los truenos era algo representativo cuando Dios hablaba o que la gente percibía la voz de Dios como truenos. Entonces podríamos decir que Juan escuchó lo que Dios dijo y la voz del cielo que oímos es el mismo Dios diciéndole, no escribas lo que escuchaste. Lamentablemente no se nos dejó saberlo. Quizás era información que no necesitamos, aunque Juan, al tratar de escribirla, pudo haber considerado que sí era parte de la revelación, pero aquí podemos ver claramente que no es la intención de Dios revelarnos todo lo relativo a lo que va a suceder. ¿Me explico? Claramente podemos dar una respuesta a partir de este pasaje a todo todo ateo que demanda que Dios le dé una señal indudable o que le diga exactamente lo que va a pasar o lo que es. Aquí vemos que hay información clara para Juan, entendible, porque Juan lo entendió, pero que Dios no quiere que se revele. Moisés dijo algo similar cuando dio la ley, dijo, lo manifiesto es a nosotros, lo revelado es para nosotros, lo oculto pertenece al Señor. Así que tenemos que reconocer bíblicamente que no es la intención de Dios dar toda la información sobre lo que sucederá. Él, por su soberana voluntad, sabe por qué solo nos deja conocer ciertas cosas y el resto no. Eso nos debe de evitar asegurar, como lamentablemente muchos aseguran, que tienen la clave para saber cuándo es el fin del mundo, ¿verdad? Por ahí en las redes sociales, otros que ya pronosticaron, ¿no? Que creo que es 23 de septiembre o de noviembre, se acaba el mundo. ¿No lo han visto? ¿No? ¿No han empezado a guardar comida? Bueno, ya salieron otros con un cálculo de cuándo se va a acabar. Y ahí anda rondando por si lo ven. Bueno, Jesús claramente dijo que no, nadie sabe el día ni la hora, solo el Padre. Quien pretenda saberlo, miente descaradamente, ¿verdad? Está engañado. Así que, bueno, lamentablemente Dios no quiso que entendiéramos qué es lo que le dijo a Juan. Vamos a Apocalipsis 10, 5 al 7. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces tienes a un ángel parado en la tierra y en el mar.
No sé si era una visión de un ángel gigante con un pie en la tierra y un pie en el mar, o estaba en la playa, un pie en la tierra y un pie en el mar. No podemos saber. Lo que sí es que sabemos que está en la playa, no hay de otra, ¿verdad? Levanta su mano y jura. Este era un acto solemne y en aquel entonces era entendido de esta forma. Levantar la mano al jurar implicaba que estaba señalando a aquel que te respalda en tu juramento, haciendo referencia a Dios. Y haciendo referencia también a que tiene autoridad divina cuando dice que jura por el que vive por los siglos de los siglos. Es decir, la autoridad que él tiene para decir eso proviene de Dios. Este ángel es un mensajero de Dios que está diciendo claramente que en la séptima trompeta, lo que eso va a desencadenar, ahí está el cumplimiento de las profecías. Es lo último, ya no va a haber más tiempo. Ahora, veamos un juramento muy similar en Daniel 12, 5 al 7. Daniel 12, 5 al 7. Dice, y yo Daniel miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río, y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. En este caso en particular vemos que hay un juramento hablando de un cumplimiento, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y nos dice que tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Se va a acabar y hay un juramento de por medio, ¿verdad? Este ángel que vemos en Apocalipsis 10 nos dice, en esencia, el mismo juramento. Ya no habrá más tiempo. Fíjate cómo lo traduce la traducción lenguaje actual. Apocalipsis 10, 6 al 7. Apocalipsis 10, 6 al 7, traducción lenguaje actual, dice, y juró por Dios que diría la verdad. Dijo, Dios ya no esperará más. Cuando el séptimo ángel toque su trompeta, Dios hará todo lo que había planeado y mantenía en secreto. Hará todo lo que ya había dicho a sus servidores los profetas, y el ángel juró por el Dios que vive para siempre y que creó el universo. Lo mismo que leímos en la Reina Valera 60, pero con distintas palabras y en distinto orden. Pero la forma en que escribe, como otras versiones también lo dicen, es que cuando leemos que el tiempo no será más, no significa que ya no va a haber tiempo, sino de que en ese momento se cumplirá todo lo que había sido profetizado. Ahora, el juramento que vemos en Daniel es sobre cuándo tendrá el fin o cuándo será el fin de esas maravillas. Y vimos que lo que se le reveló a Daniel era la última semana, ¿verdad? La semana 70, la que hemos estado analizando. En este caso vemos que el juramento que Juan escucha es sobre lo mismo. ¿Cuándo es el final de lo que ha estado pasando? Podríamos concordar que hace referencia al mismo juramento y probablemente el mismo ángel. Entonces vemos que hay una conexión entre las profecías de Daniel, la última semana, y cuándo terminaría, que si tú sigues leyendo el capítulo 12 te da información de bienaventurado el que llega a 1300 no sé cuántos días. Pero eso lo veremos un poco más adelante. El punto es que el juramento que oye Juan y el que oye Daniel es sobre el fin de la última semana y estamos prácticamente hablando de lo mismo. Ahora, regresemos a Apocalipsis 10, 8 al 11, Reina Valera 60. Dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ven y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Veamos, como había comentado al principio del capítulo, el caso de Ezequiel. Vamos a Ezequiel 3, 1 al 4. Vimos que este librito que está en la mano de ángel no puede ser el libro que solo Jesús fue digno de tomar, ¿verdad? Ahora Juan se lo está comiendo. ¿Qué tiene este librito? Creo que con lo que le pasó a Ezequiel podemos darnos una idea.
Ezequiel 3, 1 al 4. Me dijo, hijo de hombre, ¿cómo es lo que hayas? ¿Cómo este rollo? Y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Si tú ves todo el capítulo 2 y este principio del capítulo 3, lo que el rollo tiene contenido es lo que Dios le manda decir al pueblo. Es decir, lo que tenía que profetizar es lo que está escrito en ese rollo. Y cuando se lo come es una forma de expresar aquí que va a hablar solo lo que Dios le dio para que hablase. Por eso le dice, ve y entra a la casa de Israel y habla con ellos mis palabras. ¿Cuáles? Las que se acaba de comer en el rollito. En el caso de Juan, que también se come el librito, ¿qué es lo que contiene ese librito? Pues dice lo mismo, ve y profetiza. Es lo que tiene que decir. ¿Es exactamente el libro de Apocalipsis? No podemos asegurarlo. Pero hay algo que tiene que decir. La diferencia entre el de Juan y el de Ezequiel es que Ezequiel no le amargó el vientre, ¿verdad? Los dos fueron dulces en el paladar, ¿verdad? Se lo comieron y dijeron que es sabroso, delicioso. Si es como la miel, pues azucarado. Pero en el caso de Juan, solo el caso de Juan, le amarga el vientre. ¿Por qué? ¿Quién sabe? No hay forma de saber por qué en lo particular le amargó el vientre a Juan. Pero ya se le dijo antes de lo que comiera, ¿verdad? Será dulce en el paladar, te amargará el vientre. Algunos aseguran, y ya no hay forma de sustentarlo, que el hecho de que se le amargue el vientre, pero sea dulce en el paladar, es que la profecía o lo que Juan tiene que decir implica cosas buenas y cosas malas. Cosas malas me refiero al sufrimiento. Pero si tú ves el caso de Ezequiel, lo que mandaba decir, también Dios dijo, algunos te van a oír y otros no. Y eran cosas que hablaban también de sufrimiento y no se le amargó el vientre. Así que no hay forma de saber por qué a Juan sí se le amargó el vientre. Pero sabemos que es Dios quien ya lo había estipulado así. Claramente que hay un simbolismo que lamentablemente no podemos entender de forma en que esté sostenido por la Escritura, ¿verdad? Tú puedes sacar conclusiones, pero no tendrías forma de asegurar que esa conclusión proviene de la Biblia. Así que bueno, cuando le dice que es necesario que profetice otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, sabemos que Juan escribió esto en Patmos, ¿verdad? Encarcelado. Algunos piensan que ahí murió, pero no se sabe con certeza. Esta última frase o esta última instrucción, es necesario que profetices otra vez, lleva a pensar a algunos que Juan no murió en Patmos, dado que tenía que cumplir esta parte, ¿verdad? Que seguramente lo soltaron, pero no hay registro histórico de que haya sucedido eso. Otra forma de verlo es que cuando dice que tienes que profetizar otra vez sobre muchos pueblos, Juan lo haría indirectamente por medio de lo que escribió en Apocalipsis, ¿verdad? Porque esta profecía de lo que sucedería ha llegado a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y aún el día de hoy se está cumpliendo. Así que el argumento de que Juan tuvo que salir de Patmos para cumplir con esto, pues no es muy convincente, ya que por medio de lo que escribió se podía cumplir también la instrucción que se le dio en cuanto a profetizar, ¿verdad? Y bueno, esto es todo en cuanto a este capítulo. No ha mencionado nada de la séptima trompeta, excepto que en la séptima trompeta se completará todo lo que Dios había revelado a sus profetas. Vamos al capítulo 11. Vamos a leerlo completo. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre,
y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. El 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Así que aquí en este capítulo aparece en escena 2 personajes de los cuales no se había mencionado nada, ¿verdad? 2 testigos. Y el punto que genera o puede generar más confusión es cuando dice: he aquí el segundo ahí pasó, ¿verdad? Ahí viene uno. De los 3 que estaban pendientes acaba de pasar el segundo, la 6ª trompeta, y nos faltaría la 7ª. Entonces a esto hace pensar que esto sucede entre la 6ª y la 7ª trompeta. Así que analicemos para tratar de determinar en qué momento está sucediendo esto, porque si tenemos nuestro esquema del tiempo, hay ciertas características de lo que está sucediendo que no concuerdan con lo que hemos estado analizando. Veamos el versículo 1. Me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. ¿Está en el cielo o en la tierra? Aquí está midiendo el templo, ¿cuál? ¿Está en el cielo o en la tierra? Por eso era importante ver que en el capítulo anterior estaba describiendo lo que sucedía en la tierra. Dice el versículo 2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Así que esto demuestra que definitivamente no está en el cielo, ¿verdad? No hay forma de que los gentiles entren allá arriba y que allá esté la ciudad santa, porque la ciudad santa es Jerusalén. Está hablando claramente de terrenal. Aquí hay un templo en la tierra, cosa que en la actualidad no existe. Por eso sabemos que para cuando esto suceda tiene que haber un templo, ¿verdad? A fuerza, ahorita no hay, pero tiene que haber un templo. Cuando vimos la profecía de Daniel en cuanto a la abominación desoladora que sucede en el templo, bueno, eso implica que para que eso se cumpla tiene que haber un templo, ¿verdad? Lo que le llamamos el tercer templo, pero no hay seguridad de que sea el tercero, puede ser el cuarto, el quinto, el sexto. Decimos que es el tercero porque ha habido 2, ¿verdad? El que sigue es el tercero, y sabemos que hay un conflicto entre judíos y palestinos, judíos y musulmanes, por el área específica de terreno donde se pretende construir. De hecho, hay muchos cristianos que les mandan dinero y cosas para que se construya el templo, ¿verdad? ¿Quién ya participó? ¿Nadie? Bueno, ¿podría un cristiano participar o debería un cristiano participar en que se construya el templo? ¿Qué opinas? Dice, no, sí, porque es el templo de Dios. Fíjate que
algo de las cosas más incongruentes que le veo a los cristianos es que apoyen para la construcción del templo. ¿Por qué? Porque los judíos no reconocen a Jesús como el Mesías, mucho menos como Dios. Y a la hora de que ellos pretenden edificar el templo es porque quieren restaurar la ley de Moisés y el sistema sacrificial. Ellos rechazan rotundamente a Jesús y la prueba de ello es la construcción del templo. Y lo más extraño que puedas ver es a un cristiano que cree en Jesús aportando dinero para que construyan el templo. La verdad es que no tiene sentido. No tiene definitivamente ningún sentido. Pero bueno, hay muchas doctrinas muy erradas en cuanto a los israelitas. Es el pueblo de Dios. Nosotros también, ¿no? No, es que ellos son el Israel escogido. Mentira, el Israel escogido es el que cree en Cristo, ¿verdad? Los que no. Y Pablo lo dice claramente. Así que bueno, resulta extraño, pero el punto es que tiene que haber un templo, ¿verdad? Ahora, en este templo que está en Jerusalén, hay gente adorando allí. Y tiene que medirlo, ¿verdad? Levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Vamos a ver algo muy similar que le pasó a Ezequiel. Ezequiel 40, 2 al 5. Ezequiel 40, 2 al 5. Dice, en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad, hacia la parte sur. Me llevó allí y aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo, hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel, y aquí un muro fuera de la casa, y la caña de medir de aquel varón tenía en la mano, era de 6 codos de a codo y palmo menor, y midió el espesor del muro de una caña y la altura de otra caña. Vemos que aquí hay una medición del templo también, pero Ezequiel no lo midió, sino que había un ángel midiendo. A Juan se le dice que él mida, ¿verdad? ¿Es el mismo templo? Definitivamente no. El templo que encontramos en Ezequiel 40 y toda la descripción que hay es el templo que estará durante el reino milenial de Cristo. Más adelante hablamos de ese tema. Pero el templo que Juan mide no puede ser el templo de Ezequiel. Pero si vamos a Daniel 9:27, Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Así que la abominación de la cual habló Daniel tiene que suceder en el templo. Y ese es el templo que está midiendo Juan. En el periodo de tiempo es exactamente el mismo templo. Ahora, vamos a leer palabras de Pablo. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 6. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 6. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La abominación desoladora que habló Daniel es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Este hombre, el inicuo, que lo menciona así la profecía de Daniel, se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. En cierta forma la gente va a pensar que Él es Dios. Y la abominación de la cual habla Daniel tiene que ver con este hombre sentándose en el templo como si fuera Dios. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y aquí Pablo nos dice que eso no puede pasar hasta que el que lo detiene deje de detenerlo. ¿Quién es este que lo detiene? Lo veremos más adelante, o lo investigaremos más adelante. Pero el punto es que la abominación de Daniel tiene que suceder en el templo de este periodo de tiempo, ¿verdad? Juan está midiendo el templo de este periodo de tiempo.
Y Pablo nos decía que este hombre se sentaría en el templo como si fuera Dios. Y ahí vemos cómo hay conexión entre lo que los tres nos están diciendo. Cuando dice Apocalipsis 11, pero no incluyas el atrio exterior del templo, no lo midas porque ha sido entregado a las naciones paganas, dice el NBI, o a los gentiles, los cuales pisotearían la ciudad santa durante 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? En años. 3 años y medio, ¿verdad? Entonces, es posible, ya que Dios le dice a Juan que mida el templo y que el atrio no, porque durante 3 años y medio será entregado a los gentiles, ¿verdad? ¿Eso sucederá entre la sexta y la séptima trompeta? No puede ser. Definitivamente no puede ser. ¿Por qué? Porque ya habíamos analizado que del primero al quinto sello, voy a quitar a Juan de aquí, del primero al quinto sello era en la primera mitad y el sexto y séptimo sello en la segunda. ¿Se acuerdan? Ya vimos que las plagas de langostas, por ejemplo, durarían 5 meses. Vemos que aquí el tiempo está avanzando entre el sexto y el séptimo sello, que desembocaba a las 7 trompetas, de las cuales ya analizamos 6. Implica que aquí el tiempo ha ido transcurriendo conforme van avanzando los juicios de Dios. Entre la sexta y séptima trompeta es imposible que todavía haya 42 meses. No se puede. Entonces, estos 42 meses, ¿cuáles son? ¿En qué periodo están? ¿Están entre la sexta y la séptima trompeta o no? Lo que yo pretendo demostrar es que no puede ser entre la sexta y la séptima trompeta. Teníamos ya referencia de cuánto tiempo tendría poder el anticristo. 3 años y medio. Tendría autoridad y aún para vencer a los santos. Así que esos 42 meses tendrían que estar haciendo referencia aquí cuando van a hacer lo que quieran y Dios no va a intervenir porque les dio autoridad para hacerlo. Pero sigamos leyendo para ver en cuanto a los 2 testigos, ¿dónde los podemos ubicar? Apocalipsis 11, 3 al 4 dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y estos 1260 días son 3 años y medio. Así que aquí hay una conexión. Mide el templo, el atrio va a ser entregado 3 años y medio. Tenemos a los 2 testigos que van a trabajar durante 3 años y medio. No puede ser aquí. No puede ser aquí definitivamente. ¿De qué nos está hablando entonces? Para empezar, ¿quiénes son estos 2 testigos, verdad? ¿Y por qué 2? ¿Por qué no más? Bíblicamente vamos a tratar de determinar quiénes son y por qué solo 2. Y la primera razón que tenemos para que sean 2 está en Deuteronomio 19:15. Deuteronomio 19:15 dice: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Porque 2 es el mínimo necesario para acusar a alguien. Es lo que Dios estipuló y es lo que Él mismo está respetando. Estos 2 testigos vienen a acusar a los moradores de la tierra. Y según Dios se requieren menos 2, ¿verdad? Ok. Nos dice que son 2 olivos. 2 olivos. Estos 2 olivos ya habían sido mencionados. No estoy diciendo que sean los mismos, pero el mencionar 2 olivos ya lo encontramos previamente en la Escritura. Vamos a Zacarías 4, 1 al 3. Zacarías 4, 1 al 3 dice: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Así que aquí hay 2 olivos mencionados, ¿verdad? Ahora vamos versículo 11 al 14, ahí en ese mismo capítulo. 11 y 14 dice: hablé más y le dije: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro?
Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y le dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Fíjate lo que nos dice Apocalipsis 11. Daría mis dos testigos, los dos olivos, ¿verdad? Aquí nos dice que ya había habido una visión sobre dos olivos y son dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Son los mismos? No, no pueden ser los mismos. Porque, para empezar, los dos ungidos en este capítulo son el sumo sacerdote Josué y Zorobabel, gobernador de Judá. El gobierno instituido por Dios estaba dividido en dos poderes, el religioso o el que tiene que ver con el sacerdocio y el gobierno secular, por así decirlo, no como entidades apartadas, ¿verdad?, sino el poder dividido en dos partes. El Mesías prometido va a ser rey y sacerdote, centrado en una sola persona. En este caso, los dos olivos eran dos personas que Dios había usado para restaurar su pueblo y la ley. Sumo sacerdote Josué y Zorobabel, las dos partes o las dos ramas del gobierno de Dios. Ahora, estos dos olivos necesariamente son dos ungidos, ¿verdad? Por lo que vemos en Zacarías. Y la palabra ungido o Cristo, es lo mismo, son personas que han sido seleccionadas por Dios para una tarea específica. Así que estos dos olivos nos da todavía más información cuando habla de olivos, porque encontramos en la Escritura que el pueblo de Israel es representado por un olivo. Vamos a Jeremías 11, 16 al 17. Dice, olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti, a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. Vemos que aquí el pueblo de Dios, Israel, es representado por medio de un olivo. Y luego vamos a lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 11, 24. Dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Y aquí vemos la referencia al olivo, también a Israel, y en parte, como olivo silvestre, no del mismo tipo, a los gentiles. Pero cuando entonces nos habla de dos olivos, tiene que ser de dos israelitas. Ahora, ¿quiénes son estos dos? ¿Quiénes son estos dos testigos? Y algunos tratan de determinar la identidad de estos dos testigos usando dos criterios. Número uno, las cosas que hacen, ¿verdad? Que si pueden cerrar el cielo o convertir el agua en sangre. ¿Quiénes son los personajes en la Escritura que han hecho esas cosas? Pues Moisés y Elías, ¿verdad? Ok, otro criterio que tratan o que usan para determinar es lo que dice Hebreos 9:27. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, y ahí se acaba el versículo, dicen, bueno, tienen que ser personas que no han muerto y se tienen que morir por lo que dice Hebreos 9:27. Tienes que morir y luego el juicio. Entonces la lógica para determinarla es así. Personas en la Biblia que no se han muerto o personas en la Biblia que hayan hecho las señales que estos dos van a hacer. Así que tratemos de usar esa lógica para determinar. Mencióname personas que no han muerto en la Biblia. ¿Elías? ¿Quién más? Enoc. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, personas que hagan las señales que están ahí. Ya tenemos Elías. Nos faltaría Moisés. ¿Quién más? Melquisedec, pero no hizo ninguna de esas señales Melquisedec. Estos tres son los principales candidatos normalmente, y hay uno más que me he encontrado.
No sé si te parezca que tiene sentido. El apóstol Juan. Ahorita vemos cómo es que algunos piensan que puede ser Juan. Pero aquí tendríamos mezclado entre aquellos que han hecho esas señales y los que no han muerto y tendrían que morir por lo que dice en Hebreos 9:27, ¿verdad? Y acá tenemos a Juan por razones que ahorita vamos a ver. Nada que ver con estos, ¿verdad? Pero entonces, examinemos a Moisés. ¿Podría ser Moisés uno de los dos testigos? ¿Se murió Moisés? Sí se murió. Deuteronomio 34, 7 al 8. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor, y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Así que Moisés se murió, ¿verdad? Y dices, bueno, pero convirtió el agua en sangre, ahí está como candidato. No, pues si ya se murió, ¿podría Dios resucitarlo, traerlo y que se vuelva a morir o no? Dicen, espérate, en la transfiguración del monte, ¿quiénes estaban con Jesús? Moisés y Elías, ¿verdad? ¿Cómo supieron que eran ellos? Estaban Pedro, Juan y su hermano, ¿verdad? Ven que Jesús se transfigura y ven a Moisés y Elías. ¿Cómo supieron que eran ellos? Nunca los habían visto, ¿verdad? No creo que haya habido fotos ni cuadros como para decir si es. El punto es que supieron. Pero ahí la misma pregunta de cuando Dios creó a Adán, ¿quién le enseñó a hablar? A Adán. Bueno, si respondes eso, respondes lo de la transfiguración del monte sin problemas, ¿verdad? Más adelante lo vemos. Entonces, Moisés no cumpliría con la parte de que se tiene que venir a morir, ¿verdad? Por los criterios que se establecieron, las señales o que no se han muerto, fracasan la de que no se ha muerto, se murió. ¿Tenía esas señales? Es cierto. ¿Opinas que puede ser uno de los dos testigos, sí o no? ¿Qué opinas? ¿Sí o no? Levante la mano el que dice que sí. 1, 2. Levante la mano el que dice que no. Bueno, es más la abstención. Consideremos ahora el siguiente. Porque así lo tengo en mis notas, vamos a ver Enoc. Enoc, Génesis 5:24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Desapareció, ya no lo volvieron a ver. Luego Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, ¿se murió o no se murió? Pues no, pero algunos dicen, sí se murió. Dices, ¿pero por qué? Si acabas de leer que no. Lee el versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces, ¿se murió o no se murió? ¿Quién cambió de opinión? ¿Quién dice que entonces sí se murió? 1, 2, 3, 4. Ok. Me imagino que los demás se mantienen firmes. Bueno, los que ya cambiaron de opinión se pasaron al bando ateo. Son los ateos los que dicen eso. ¿Por qué? Porque dicen, es una contradicción. No nos acaba de decir en el versículo 5, fue traspuesto para no ver muerte. Y luego nos dice, todos estos murieron. ¿Se murió o no se murió? Bueno, la respuesta es simple. Digo, el autor de los Hebreos tendría que estar totalmente loco para decir que no se murió y luego que sí, ¿verdad? Y luego que cuando todos lo leyeron dijeron, está mal, no tiene sentido, pero pues así déjalo, lo escribió él. Y que todas las generaciones de cristianos y que han examinado este texto están igual de locos, porque nadie se pudo dar cuenta de eso. La regla es simple y la solución es simple. Cuando dice todos estos murieron, lógicamente excluye a aquel que dice que no murió, ¿verdad? Es simple. Literalmente está diciendo, fue traspuesto para no haber muerte, y lista muchas más personas. Y lo dice, todos estos murieron.
Obviamente la excepción es aquel que se menciona específicamente que no murió. ¿Me explico? Entonces, Enoc no se murió, pero ¿es un olivo? ¿Es identificado con Israel? No, es previo a los israelitas. ¿Hizo alguna de estas señales? Tampoco. Entonces, ¿lo pones como uno de los dos testigos o no? Dicen, pero se tiene que venir a morir. Tienes que morir una vez y después el juicio, ¿verdad? No se ha muerto, se tiene que morir. Y dicen algunos, entonces tiene que venir para que lo maten. Bueno, pobre no, ¿verdad? Elías, segunda de Reyes 2:11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Ok, ¿se murió o no se murió? No apunté la cita, pero hay otra cita, un libro cronológicamente después de este, donde dice que hay una carta del profeta Elías. Dicen algunos, ¿ves? No estaba muerto. Simplemente lo aventó bien lejos, quién sabe dónde cayó, pero siguió vivo. Tuvo que haber sido bien lejos porque Segunda de Reyes nos dice que lo buscaron. Mucha gente lo buscó y no lo encontró. Dicen, quién sabe dónde lo mandó el torbellino. Pero estaba vivo porque después tienes mencionado a un profeta Elías que escribió una carta. Mi pregunta es, ¿qué te hace pensar que es el mismo Elías? No hay evidencia. No hay forma alguna en que los puedas conectar. Entonces, por eso la gran mayoría, cuando lee este pasaje, concluye que efectivamente no murió. Dice, aparte lo viste en la transfiguración, ahí andaba Elías. Pero Moisés sí se murió, y ahí estaba. Entonces dices, bueno, pero sí hacía las señales, ¿no? Cerraba el cielo para que no lloviera. Entonces, bueno, si consideramos que no murió y que hacía las señales, ¿lo pones como candidato? ¿Sí o no? Levanta la mano que dice, sí, a mí se me hace que Elías va a andar acá. Ok. Parecería nuestro más fuerte candidato ahorita, ¿verdad? Por último, Juan. ¿Por qué Juan? Apocalipsis 10:11, lo leímos hace poquito, dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Este argumento dice, no se murió en Patmos, así que no sabes cuándo se murió. Y luego leamos Juan 21, 22 al 23. Dice, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Dicen, ¿ya ves? ¿Has escuchado la teoría del judío errante? Algunos dicen que es el apóstol Juan, que a raíz de estas palabras de Jesús y lo que tenemos registrado en Apocalipsis, no se ha muerto. Y está esperando a que llegue ese día para ser uno de los dos testigos. Pero sigamos leyendo lo que dice el versículo 23. Palabras del propio Juan. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga aquí a ti. Así que el propio Juan desmiente la idea de que no se murió, ¿verdad? Jesús no le dijo que no moriría. Simplemente le dijo a Pedro, ¿tú qué? Recordemos que iba Jesús platicando con Pedro y Juan iba atrás ahí a ver qué oía, ¿verdad? Y Pedro como que le cayó gordo que estuviera Juan de metiche y le dice, ¿qué onda con este? Y Jesús, en lugar de decirle a Juan, vete para allá, regaña a Pedro y le dice, bueno, y si yo quiero que él se quede, ¿a ti qué? Y ya, eso no significa que nunca se iba a morir, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos ubican a Juan como candidato a los dos testigos? Nadie. Bueno, ahora, consideremos entonces nuestras posibilidades, ¿verdad? Para eso tendríamos que ver dónde ubicas a los dos testigos en el tiempo, ya que tienen que profetizar. Voy a quitar a Juan también de aquí. Ya que tienen que profetizar por 3 años y medio, ¿es posible que estén entre la sexta y la séptima trompeta? No. ¿De qué tiempo nos está hablando?
Para empezar, ¿cómo es que van a dejar de profetizar? Los van a matar, ¿verdad? Y vamos a leer que dice que se pondrán todos felices y se darán regalos, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Una enorme destrucción, una gran hambruna, los astros han sido conmovidos, está un desastre. ¿Tú crees que eso va a pasar aquí? No se puede. Además, ya se nos había dicho que al anticristo, que del cual no nos ha dado mucho detalle, se le daría autoridad nada más durante 3 años y medio. Después de ahí se le acaba, y aquí es la ira de Dios y todos están escondiéndose tratando de evitar la ira de Dios. ¿Tú crees que se van a poder dar regalos uno a otro, bien alegres y contentos? No se puede. Entonces, ¿de qué periodo nos está hablando? Los dos testigos no están entre la sexta y la séptima trompeta. Le está explicando a Juan que estos dos van a vivir durante este tiempo. Así que cuando está midiendo el templo y dice que va a ser entregado a los gentiles 42 meses y luego los dos testigos van a predicar 1360 días, los 3 años y medio, está haciendo referencia al mismo periodo de tiempo. Esto prueba que el relato que Juan lleva no siempre es cronológico. ¿Me explico? No todo lo que nos está diciendo es cronológicamente consecutivo, ya que nos está demostrando que los dos testigos son antes de, incluso de las trompetas y antes del sexto sello. Es el principio. Ya nos empezó a dar información de aquí. ¿Se acuerdan que aquí ha habido mucho silencio en todo lo que hemos leído? Bueno, tenemos a los 144,000, que no puedo dibujar a los 144,000. Y dijimos, ¿esos en qué periodo van a estar? En ambos periodos, ¿verdad? Pero tienen un sello para ser protegidos en este. Van a ser protegidos. Los dos testigos son de este periodo. ¿Se van a empalmar? Bueno, los 144,000 van a conocer los dos testigos, ¿verdad? Pero los 144,000 empiezan a trabajar en su ministerio de predicar a Jesús hasta este periodo, cuando son sellados. Entonces, en este periodo de tiempo, Dios dio a dos personas para que le hablaran a toda la gente sobre el engaño el cual están siendo presas, sobre la falsedad, y más adelante vamos a ver más información de eso, sobre la falsedad de lo que está reinando ahí. Entonces, si consideramos que estos dos son Moisés y Elías, uno porque no se ha muerto y el otro por las señales que hace, tendríamos que cuestionarnos si efectivamente Hebreos 9:27 nos dice que el que no se ha muerto a fuerza se tiene que morir. Recordemos otra vez Hebreos 9:27, dice, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, dices, se tienen que morir una vez, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántas veces se murió Lázaro? 2. ¿Cuántas veces se murió la hija de Jairo? 2. ¿El hijo de la viuda? 2. O en el Antiguo Testamento, el niño que resucitó Eliseo, también se murió 2 veces. Entonces, ¿por qué dice que está establecido que mueran una sola vez y después está el juicio cuando tenemos personas que se murieron 2 veces? Eso no es ninguna regla para decir que Enoc tiene que venir a morirse, porque tenemos claras excepciones a la regla, ¿verdad? Entonces, ¿qué onda con Lázaro? ¿Le falló a Dios eso? No. ¿La resurrección de Lázaro fue un evento natural o milagroso? ¿Qué es lo que hace que un milagro sea milagro? Pues que no es conforme a las leyes naturales. ¿Cuál es la ley natural para el hombre en cuanto a la muerte? Te mueres una sola vez y después el juicio. Lo que pasó con Lázaro y todos los otros resucitados no es algo que sucedió conforme a la ley natural, sino una intervención divina en contra de las leyes naturales.
Así que el hecho de que Lázaro haya resucitado y muerto por segunda vez no es una contradicción. Es precisamente un milagro porque no obedece las leyes naturales explicadas aquí. Así que Enoc tiene que venir a morirse. No hay ninguna razón para que traigas al pobre Enoc a que lo maten. ¿Me explico? Entonces, además, ¿qué te hace pensar que esos tienen que venir de otra parte que no sea que ya estén vivos aquí? Si los dos olivos ya habían sido el sumo sacerdote Josué y Zorobabel, esos dos pueden ser cualquier otro. Cualquier otro. Los que Dios le plazca. Tendrán que ser israelitas por la descripción que vemos. Pero no hay forma bíblica, y por eso quise hacer este ejercicio, no hay forma bíblica de determinar quiénes son, porque las reglas con las que pretenden jugar no aplican. Porque es decir, a ver, Moisés convirtió el agua en sangre, pero era un poder característico a él, de manera que él tiene que venir a hacerlo otra vez. No, es un poder que Dios le dio, y se lo puede dar a quien él quiera, ¿no? Y en el caso de Elías, también. O dirá Dios, a ver, tengo que cerrar el cielo. ¿Quién era este muchacho que lo hizo? Elías. Ándale, porque nomás tú puedes. Eso es absurdo. Dios le puede dar la misma autoridad a cualquier otra persona, ¿verdad? Así que no hay forma de determinar quiénes son estos dos. Tenemos que responder como Ezequiel dijo. Cuando le dijeron, ¿sabes tú quiénes son estos olivos? ¿Qué dijo Ezequiel? No. Cuando le preguntaban a Juan, ¿quiénes son esos con vestiduras blancas? ¿Qué dijo Juan? Señor, ¿tú sabes? O sea, no sé. Cuando te pregunten, ¿quiénes son los dos testigos? ¿Cuál es la respuesta bíblica? No sé. No hay forma de determinarlo bíblicamente. No sé. Así que, cuando vemos la evidencia de otras personas que también resucitaron, nos lleva a entender que no hay ninguna regla en Hebreos 9:27. Regresemos a Apocalipsis 11:5 al 6. Estos dos testigos, de los cuales no tenemos idea quiénes pueden ser cualquiera que Dios escoja, dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. Ah, caray, eso es nuevo, ¿no? Nadie había hecho eso en la Escritura. Si alguien quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguien quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Y aquí tenemos algo muy parecido. Elías está orando, llega alguien que le dice, Elías, tienes que ir allá con el rey. ¿Cómo dijo? Tú, profeta de Dios, no me acuerdo exactamente. Dice, si soy profeta de Dios, que caiga fuego del cielo y te consuma. Y cayó y lo consumió. Estos, lo único que van a tener que hacer es con su boca, consumirlos. Y luego tenemos otro ejemplo. Si alguien quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. ¿Hay algún caso bíblico donde alguien quería hacerle algo a un hombre de Dios y murió de la forma que él planeaba hacer morir a este individuo? ¿Se acuerdan de Mardoqueo? Y su enemigo que quería colgarlo de la estaca más alta, ¿quién terminó ahí? De la manera en que lo quería matar, él mismo murió. Entonces el fuego por la boca es nuevo. Tenemos en el caso de Mardoqueo el otro caso, pero dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llevan los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. O sea que no nada más la plaga de sangre, toda plaga cuantas veces quieran. Entonces, estos dos no son mártires, ¿verdad? No son mártires. Cuando alguien les quiere hacer algo, les va a ir muy mal, porque tienen varias opciones. Te quemo con fuego, o dejo que te mueras como me querías matar, o con cualquier plaga que quiera, cuantas veces quieran. ¿Me explico? Te lo deja a tu criterio. Si tú tuvieras ese poder, ¿qué harías? Las veces que tú quieras, como quieras. Y tú dices, oigan, arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado. Y te dice, cállate, no seas intolerante. ¿Cuál sería tu selección? ¿Cuál? Fuego, plagas, ¿cuál te gusta? ¿Cuál se ve más matona?
que apantalle para que nadie te diga nada. ¿Ah? Para empezar, eso no lo haría nadie de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Porque la Biblia dice que no te vengues tú, sino que dejes lugar a Dios para que Él sea el que aplique la venganza. Así que estos dos serán miembros de la iglesia. Estos dos tienen un rol muy diferente. No os venguéis, dice la Biblia, sino dejar lugar a la ira de Dios. Pero estos, Dios les dice, si te quieren hacer algo, aquí tienes todo este catálogo de opciones. Como tú gustes. Por eso dice el versículo 7 al 9, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Pausa. Esta bestia que sube del abismo no ha sido mencionada en ningún lado. Esta la vamos a ver en el capítulo 13. Juan nos está adelantando un poco lo que va a narrar más adelante. Pero ya se nos adelantó entonces, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Quién es en este periodo de la historia el que tiene poder para vencer a los santos? El anticristo. Así que cuando acaben su testimonio, los va a matar, ¿verdad? Dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado Jesús? Jerusalén. ¿Dónde van a estar los cadáveres de estos tres? En Jerusalén. Fíjate cómo esto está sucediendo entre los israelitas, ¿verdad? La iglesia en ningún momento es identificada como ciudad santa. Y es más, la iglesia es universal en el sentido en que está repartida en todo el mundo. El ministerio de estos está centrado en los judíos, específicamente en Jerusalén. Dice, sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Cómo es posible que la gran ciudad sea llamada Sodoma y Egipto? ¿Qué está pasando con los habitantes de esa ciudad? Están en total rebeldía contra Dios. Dice, y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Bueno, la idea de que no sean sepultados, vamos a encontrar en la Escritura, tiene que ver con alguien que no es honrado o es deshonrado al dejar que su cuerpo no sea sepultado. Isaías 14:20 dice, no serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Tenemos el caso de a quien no se le da sepultura correctamente, está contado como alguien maldito por Dios. Jeremías 14:16, y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. Nuevamente son los malignos los que no son enterrados. ¿Por qué a estos dos testigos no los quieren enterrar? Porque los consideran enemigos, ¿verdad? Apocalipsis 11:10 dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Así que, ¿hicieron uso del poder que Dios les dio? ¿Los dos testigos? Sí. Toda la gente los odiaba, no le podían hacer nada, ¿verdad? No le podían hacer nada porque cualquiera que quisiera dañarlos, lo quemaban con el fuego de su boca o con la plaga que quisieran. ¿Quién es el único que pudo destruirlos? El anticristo. ¿Por qué los pudo destruir? Número 1, se le dio autoridad para vencer a los santos. Número 2, porque ya habían acabado su testimonio, ¿verdad? Cuando acabaron su testimonio, los mata. ¿Cómo va quedado el anticristo cuando pudo matar a estos dos? Cosa que nadie pudo hacer. Pues lo van a exaltar sobre todas las cosas. Ahora, se estarán dando regalos, ¿verdad? Y por ahí dice alguno, ¿es Navidad? ¿Se van a morir en Navidad? No, ¿verdad? La Navidad no tiene nada que ver en este contexto. Todavía ni se inventaba, ¿verdad? Vamos a Esther 9:19, específicamente la NBI, Esther 9:19. Dice, por eso los judíos de las zonas rurales, los que viven en las aldeas, celebran el 14 del mes de Adar como día de alegría y de banquete y se hacen regalos unos a otros.
Cuando Mardoqueo y Esther lograron convencer al rey y consiguieron la salvación del pueblo judío, estaban tan felices que se dieron regalos. Así que, dado que están en Jerusalén, una manera en que en ese contexto celebraban sigue estando vigente. Se ponen tan felices que se dan regalos unos a otros. Apocalipsis 11 al 14 dice: pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Ahora, fíjense y recordemos, cuando se abrió el 6º sello, ¿qué pasó con todos los hombres que estaban en la tierra? ¿Quién se acuerda? Se escondieron entre las peñas y los montes y dijeron: caigan sobre nosotros, porque el gran día de la ira de Dios y del Cordero ha llegado. Yo dije: ahí no hay ateos, todos reconocen que hay un Dios. ¿Cómo supieron? ¿Qué es lo que sucedió en este punto? ¿En qué momento, según el relato que vemos en Apocalipsis 11, toda la gente está aterrorizada? Cuando subieron, ¿verdad? Y todos los vieron que resucitaron y subieron. ¿Se acuerdan en el arrebatamiento de la iglesia? Vamos a subir y en las nubes nos encontraremos con Jesús. ¿Qué está pasando con estos dos? Exactamente lo mismo. Que estaban muertos, van a volver a vivir y van a ser elevados. ¿Estos dos son toda la iglesia? No. Son 2 nada más, ¿verdad? Pero eso es prueba que lo que encontramos en cuanto al arrebatamiento es factible y es real, porque estos dos se están yendo tal cual está descrito el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Y cuando ven eso, entonces se aterrorizan. Se acabó su ministerio. ¿Cuánto duraba el ministerio de los 2 testigos? 3 años y medio. ¿Cuándo resucitan? Justo a la mitad. Y aquí conectamos lo que pasó en el 6º sello. Todos se corrieron a esconderse porque sabían que el día de la ira había llegado. Según el capítulo 11, justo a la mitad, todos vieron como estos dos fueron llevados al cielo. ¿Cómo llegaron a la conclusión que seguía la ira de Dios? Por la resurrección de estos dos. ¿Me explico? Entonces, si te fijas, Juan en este capítulo dejó en paz la 7ª trompeta y se puso a contarnos lo que sucedió en la primera mitad. Lo que demuestra es que de aquí en adelante tenemos que poner atención desde qué perspectiva está narrando Juan las cosas. Porque cuando nos estuvo hablando del cielo, todo tenía un orden cronológico, ¿verdad? Todo iba pasando en orden cronológico. Cuando cambió la perspectiva en el capítulo 10 a la tierra, regresó al principio y nos habló sobre los 2 testigos. Así que cuando dice, el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto, no es aquí, no es acabando de decirlo. Está retomando el tema que dejó pendiente, la 7ª trompeta. Y fíjate que esto no es Juan como lo está describiendo porque él así quiso, así se le fue mostrando. Esto es importante para lo que vamos a ver el domingo. Entonces, terminemos de analizar el capítulo. Versículo 15 al 18. El 7º ángel tocó la trompeta. Ahora sí, tenemos la 7ª trompeta. Y se nos dijo que durante esa trompeta se consumiría todo lo que estaba profetizado, ¿verdad? Es lo último que va a pasar. Dice, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido,
y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces, esto nos tiene que llevar a recordar el Salmo 110.1. Salmo 110.1 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Profecía de David que Jesús usó para decirle a los que le decían o le acusaban que él no podía ser hijo de Dios. Dice, si David dijo, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, y el Mesías es hijo de David, porque le dice Señor. Y se quedaron callados y no pudieron responderle. Esto Jesús lo usó como evidencia para decir que el Mesías, Jesús, tenía que ser divino, mayor a David. Y en este punto le dice que Jesús tomaría el poder o tomaría el reino hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Así que lo que decía el ángel en juramento, que el tiempo no sería más, ¿a qué apunta? A que Jesús está a punto de venir a tomar el reino. Sus enemigos van a ser humillados y entonces vendrá, según lo dice el Salmo 110. Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Muchos ven aquí, y es factible, la respuesta de dónde quedó el arca del pacto. ¿Verdad? ¿La encontró Indiana Jones o no? ¿Dónde quedó el arca? Dicen, ahí está, se la llevó Dios. ¿Para qué era el arca? ¿Quién se acuerda? Era el lugar que Dios habitaba para hablar con su pueblo. ¿Es necesario un arca allá arriba? No. ¿Qué está haciendo allá arriba? Una teoría es que, así como el árbol de la vida, que estaba en la tierra y que tuvo que poner un ángel con espada de fuego revolvente para que nadie llegara ahí, después no sabemos ya nada de ese árbol y luego lo vemos descrito ahí arriba en el cielo. Es probable que el arca haya sido llevada. Pero el punto es que el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y este templo es el original, el que vio Moisés. Éxodo 26:30, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. El tabernáculo que usaron en toda la travesía antes de la tierra prometida y todavía mucho tiempo en la tierra prometida, fue un modelo que Moisés se le permitió ver y en base a eso se hizo una réplica. Así que el templo que está mencionado aquí es el original, el cual se trató de replicar en los tiempos de Moisés. Si esto es así, y ese es el templo, cuando leemos Hebreos 5, 7 al 10, nos dice que ese es el lugar al que entró Jesús después de que resucitó. Dice, Hebreos 5, 7 al 10, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es sacerdote, y el sacerdote tiene que presentarse al templo, como lo hacía el sacerdocio de Leví. Hebreos 9, 11 al 15. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Versículo 23 al 28, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así,
pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerán por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esa segunda vez que menciona aquí es lo que va a pasar después de la séptima trompeta. Y el templo en el que entró cuando resucitó y fue llevado al cielo es el templo que está ahí. Ahí es donde se presentó con su propia sangre una sola vez y para siempre, y obtuvo nuestra redención. Por su justicia, no por la nuestra. Si alguien dice, no, pues a fin de cuentas si me salvo o no depende de mí, no entiende lo que acabamos de leer. Si fue una sola vez y para siempre por medio de la justicia de Cristo, entonces no es por tu justicia, ¿verdad? Sin embargo, dice la Escritura que si alguien asegura amar a Dios, le obedece, ¿verdad? Así que obedecemos porque nacimos de nuevo y estamos agradecidos con Él. No obedecemos para salvarnos, porque la obra de salvación ya fue realizada por medio de Jesucristo. Entonces, lo que está a punto de describirnos en la trompeta número 7 es el final. Es lo último, ya no hay más. Después de eso, forzosamente, sigue el periodo que se menciona de 1000 años. Así que, ¿dónde está el arrebatamiento de la iglesia? ¿Dónde está? Está a punto de decirnos lo último y no se ha mencionado nada. Los únicos que han sido arrebatados son estos dos, ¿verdad? Los únicos. ¿Dónde está la iglesia? Es más, ¿dónde ha sido mencionada la iglesia? Tampoco ha sido mencionada, ¿verdad? Por eso es muy importante que asistan este domingo para analizar el capítulo 12. ¿Ok? El capítulo 12, lo que se nos dice ahí es imposible que esté ubicado en la séptima trompeta. Hay un cambio de perspectiva, como en el caso de los dos testigos, y necesitamos revisarlo a fondo. ¿Ok? Así que no se pierdan el próximo capítulo este domingo. Y vamos a dejarle hasta aquí. Vamos a ponernos de pie, por favor, vamos a orar. Tratemos de llevar a la práctica lo que leímos hoy. De entrada, los dos testigos nos dan evidencia clara de que así como Dios puede darte días buenos, como los días en que nadie podía tocarlos, también le dio días malos en el que les dijo, se acabó tu testimonio, se acaba el poder que te había dado, te van a matar. Pero esa muerte en particular es el medio que Dios usó para traerlos con Él. ¿Me explico? Así como vimos que se les dio poder, también se les quitó. Y Job dijo, ¿habremos de recibir solo lo bueno de parte de Dios? También lo malo. En la séptima trompeta vemos que se va a consumar, y eso nos tiene que dar esperanza de que toda injusticia que hemos padecido, a fin de cuentas, va a ser remediada. Toda persona que no se haya humillado ante Cristo sufrirá las consecuencias. Y hemos visto que su juicio es justo. Así que aprendamos tanto de los que en este periodo vimos que Dios le dio a estos dos capacidad para que nadie les hiciera daño, ¿verdad? A estos 144,000 les dio la capacidad de no recibir daño en este periodo. Pero no olvidemos la enorme multitud que murió aquí.
Así que Dios en su soberanía a algunos los protege, a otros no. Pero sigue siendo el mismo Dios. ¿Significa que siempre te va a ir bien? Definitivamente no. Oye, pero a él le va bien y a mí no. ¿Qué dirías de los dos testigos si tú eres uno de los que mueren ahí? ¿Por qué ellos sí y yo no? Porque así quiso Dios. ¿Tú crees que Dios busca igualdad, que todos vivamos igual en este mundo? Claro que no. Así que deja de determinar si estás bien o mal según veas a los demás, porque no tiene nada que ver, ¿verdad? Pidámosle a Dios que nos enfoquemos en Él, ya sea que nos dé días buenos o días malos, con todo hemos decidido servirle. Confiamos en Él, Él sabe por qué lo hace, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, gracias, porque sobre todo en los días malos, que a veces son difíciles de soportar, tú nos has mostrado hasta ahora que estás con nosotros. No nos ha consumido, no nos ha apartado de ti nada de lo que hemos vivido, y por eso estamos profundamente agradecidos, Señor. Porque no nos has entregado a la desesperación, tampoco nos has puesto sobre las riquezas de este mundo, pero nos has dado días buenos y días malos. En los días buenos, concédenos acordarnos de ti, de manera que no nos exaltemos a nosotros mismos pensando que nuestra mano nos dio el día bueno, y que en los días malos, Señor, no hagamos nada que te avergüence, que no nos quejemos o proclamemos tu nombre como injusto, Señor, sino que en los días malos te pedimos que nos des la capacidad para soportar y permanecer fieles. Que en todo, Señor, todo aquel que nos conoce pueda ver que tú amas a tus hijos y les das días buenos y días malos, que ambos provienen de ti y que nosotros como hijos tuyos somos congruentes a la hora de aceptarlo. Aceptamos lo bueno, aceptamos lo malo porque proviene de ti, Señor, en todo, ya sea que nos bendigas con abundancia o que nos dejes en escasez. Permítenos decir como Pablo dijo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Señor, gracias por tus misericordias, porque sabemos que merecemos lo peor, pero por medio de tu Hijo Jesucristo nos has declarado justos, gratuitamente, Señor, y no hay nada que podamos hacer para pagarlo. Por eso queremos ofrecerte nuestras vidas voluntariamente para que hagas con nosotros como mejor te parezca, para que tu nombre sea glorificado, Señor, y que nosotros no tengamos nada que ver en esa gloria que solo te corresponde a ti. Gracias de antemano por lo que has hecho y lo que vas a hacer. Amén. Pueden sentarse. Preguntas. Si alguien tiene una pregunta, levante su mano y con gusto haré mi mejor esfuerzo por responderla. ¿Alguien? Aquí hay una pregunta. ¿Me ayudan con el micrófono? Oye, ella. Es que estoy un poco confundida con lo de los dos testigos, con respecto a lo que comentó, que Dios le daba el poder para destruir y para vengarse. Y pues se supone que como cristianos no debemos de desear eso. ¿Por qué ellos sí lo van a hacer? Y luego van a ser arrebatados. Bueno, tendríamos que ver que hubo un cambio entonces, ¿verdad? Ellos no tienen que esperar a que llegue la justicia divina, ya que Dios temporalmente les está dando inmunidad, ¿verdad? Nadie los puede dañar. ¿Por qué les da esa capacidad? Bueno, ¿qué tipo de gente está aquí? Ya vimos que en este periodo hechiceros, idólatras, fornicarios, etcétera, etcétera, de lo peor. En este periodo ya vimos que todos los que por causa de la palabra de Cristo y su testimonio habían sido muertos. ¿Qué se requiere para permanecer vivo proclamando a Dios en este periodo? Ese poder que se les dio. Entonces, aquí hay algo distinto. Aquí Dios entregó en manos de los inicuos la vida de sus santos. Pero alguien tiene que proclamar todo el periodo completo y escoge a estos dos y les da la capacidad de frenar todo lo que les quieran hacer. Por eso
ya no estamos hablando propiamente de la iglesia como la conocemos, ¿verdad? Ya hubo un cambio que tenemos que analizar después, porque estos dos en particular tenían a todos bien enojados porque nadie les podía hacer nada. ¿Alguien más? Sí, yo no entendí acerca de la muerte de estos cuatro personajes. ¿A qué se refiere de que no habían muerto? O sea, es que algunos leyendo Hebreos 9:27 concluían en que te tienes que morir una vez. Y tratando de determinar quiénes son los dos testigos, tenían a Elías y a Enoc como candidatos, porque no hay evidencia de su muerte. ¿Me explico? O sea, ¿no quiere decir que todos los personajes de la Biblia murieron? No, lo que yo demostré más adelante es que Hebreos 9:27 en ningún momento dice que te tienes que morir una vez. Tenemos a Lázaro, la hija de Jairo y otros que se murieron 2 veces. Tenemos en un caso claro el de Enoc, que no se murió ni una sola vez. Así que no hay nada en Hebreos 9:27 que te haga pensar que estos dos tienen que ser los dos testigos. Yo pensé que el único que no había muerto era Jesús. Murió Jesús en la cruz y resucitó, pero murió. Pero ellos sí murieron. En el caso de Enoc, es claramente la escritura la que dice fue traspuesto para no ver muerte. ¿Y entonces qué pasó si no murieron? ¿Dónde está? ¿Quién sabe? No hay información bíblica. Y así como di el ejemplo, los 7 truenos emitieron sus voces y se le dijo, no escribas. Hay cosas que Dios no quiere que sepamos. Entonces, si no hay información bíblica, ¿no los deja así como que ¿no? a pensar lo que uno quiere? No, porque si pensamos lo que uno quiera, ya no estamos siendo fieles a la Escritura. En ese caso, tenemos que decir, no hay forma de saberlo, porque Dios no quiso decirlo. Ok. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien, terminamos.